Saludo, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus avocaciones. Bueno, hoy es Domingo de Ramos. Hoy comenzamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la semana más importante para nosotros los católicos, para las personas que aman a Cristo, que viven su pasión, que lloran cuando describen las lecturas que vamos a hacer durante toda esta semana. Yo creo que el año se divide para nosotros los católicos en antes de la Semana Santa y después de la Semana Santa. Por eso, encomendémonos al Señor, diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre del intercesor y siempre corredentora, dulce Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, te damos gracias porque nos has traído hasta una nueva Semana Santa. Nos has traído confesando nuestros pecados, nos has traído haciendo la penitencia que nos coloca el sacerdote, siguiendo los consejos de la Virgen María como es el rosario, el ayuno, la penitencia, la confesión y la Eucaristía. ¿Para qué? Para poder ganar el cielo. Por eso, hermanos, hoy nuevamente nos ponemos en las manos del Señor para estas bellas lecturas. El Evangelio es un poquito largo, voy a leerlo todo prácticamente, pero es un Evangelio que nos pone a meditar mucho. Bueno, domingo 29 de marzo, Domingo Ramos, Beatriz de Silva es la santa de hoy. Y la primera lectura es Isaías, capítulo 50, del 4 al 7. Dice así: El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber dar alcanzado una palabra de estímulo. Una palabra de estímulo. Por la mañana estimula mi oído para que escuche como un discípulo. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado, ni le he vuelto la espalda. Ofrecí mi espalda a los que me azotaban, mis mejillas a los que me besaban, mi barba, y no me tapé la cara. Cuando me insultaban y escupían, pero el Señor Dios es mi ayuda, por eso no sentía los insultos, pues por eso endurecí mi cara como piedra, sabiendo que no quería defraudarlo. Palabra del Señor, gloria, te alabamos, Señor. Hermanos, esto que describe Isaías aquí es parte de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Es parte de esa tortura, de ese martirio que vivió por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados, que se entregó en cuerpo y alma para poder hacer que nosotros tuviésemos el chance de poder resucitar a la vida eterna. Acuérdense que antes prácticamente la mayoría de personas iban directo al infierno porque no existía la confesión, pero además de eso la ley era mucho más dura. Cristo la vino, parece mentira, la vino a flexibilizar, pero la endureció más. Entonces, vivamos esta semana como lo que vivió Jesús. Bajemos nuestra cabeza, seamos humildes. Si en nuestros trabajos nos encontramos con cosas fuertes, no importa, adelante. Hagamos las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Hagamos las cosas en su poderoso y precioso nombre. Hagamos las cosas pensando en agradarle a Cristo Jesús. Hermanos, ahora veremos el Evangelio y nos daremos cuenta lo fuerte que fue lo que vivió Jesús. Y eso, que ahí no está todo tan descrito como las 24 horas de la pasión de Luisa Picarreta. Cuando Jesús dejó hacer la voluntad del Padre en él, fue como cuando María dijo sí. O sea, obediencia total. Nosotros no tenemos un esquema en nuestra vida diferente que seguir. Perdón. Que el esquema que nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da
las pautas, los preceptos, los mandatos, las ordenanzas para poder vivir una vida en obediencia y una vida ejemplar en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos con la segunda lectura. La segunda lectura es, el Salmo es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Conmigo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice: cuando me ven se ríen de mí. Oigan esto. Hacen mueca con los labios, balancean la cabeza. Que acuda el Señor, que Él lo libre, que lo salve si tanto lo ama. Conmigo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorralan jaurías, horda de criminales me asedian. Como un león asedian mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Conmigo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mis ropas, echan a suerte mis vestiduras, pero tú, Señor, no te alejas. Fuerza mía, date prisa en ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo proclamaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Los que veneran al Señor, alábenlo. Estirpe de Jacob, hónrenlo. Estirpe de Israel, respétenlo. Conmigo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos con la segunda lectura, carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo, hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios lo exaltó de sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo y en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús, y todos proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se hizo semejante a los humanos, asumió su condición de siervo, se despojó de su grandeza, no quiso hacer de ello ostentación, siendo un Dios. Mucha gente se preguntará por qué existe el demonio, por qué existe el diablo. Por eso mismo que hemos leído. El diablo es la antítesis de todo lo que leímos de Jesús. A ver, les recuerdo que el diablo era un ángel, se llamaba Luzbel, ángel de luz. Pero este quiso ser como Dios. Acuérdense lo que le pasó a Adán y Eva. Quiso ser como Dios. O sea, todo este rollo viene de que Dios pone sus ojos en una mujer para llevar a cabo la salvación del mundo. El ángel se molesta porque dice: pero si yo soy tu mano derecha, yo soy lo más lindo que hay en el cielo, ¿por qué me apartas de ese plan? Entonces ahí comienzan los celos del diablo. Se da cuenta que crea a Dios al hombre y a la mujer para que más adelante una mujer haga ese trabajo, y viene a sabotearle la obra a Dios. En el libre albedrío que tenemos los hombres, cometen la embarrada. Viene el diablo y le coge más rabia a la Santísima Virgen María, porque Dios se fijó en un humano y no en un ángel para su plan de salvación. ¿Qué pasa con Cristo? Cristo es la antítesis del diablo, o sea, es todo lo contrario al diablo. Miren lo que les acabo de leer. Se despojó de su divinidad, fue un siervo obediente, fue un hombre humilde, tomó la condición de hombre. O sea, todo lo que le pidió su padre, él lo hizo. Qué diferencia ostensible con el diablo. Polos totalmente opuestos.
Así como dicen en mi país, al diablo se le subió su bonitura. Perdón, al ángel Luzbel se le subió su bonitura. Entonces, cuando Dios manda al arcángel San Gabriel a que lo expulse. Rafael, ¿y por qué todo esto? Porque es que miren lo que dice San Pablo a los filipenses en su carta. ¿Por qué Dios escogió a su hijo y lo mandó a la misión? Porque sabía que el único que podía hacer esa misión era su hijo Jesús. No le busquen más explicación a estas palabras en la Biblia. El único que podía hacer las cosas como Dios quería era su hijo. Todos los humanos, le huimos al dolor, le huimos a la pobreza, le huimos a lo que llamamos mala suerte, le huimos a no tener una buena racha en la vida, a no vivir sabroso, a todo eso lo huimos. A Jesús se le presentó el demonio y le dijo, si te arrodillas delante de mí, te daré todas las riquezas del mundo. O sea, no de un país, no de una ciudad, no de un continente, no, del mundo entero. Y Jesús, ¿qué le dijo? Gracias, paso. Gracias, paso. ¿Por qué? Porque él tiene la bendición de obedecer al Padre. ¿En qué se va a hacer el éxito de un buen cristiano? En obediencia. Y nos cuesta obedecer, nos cuesta decir sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, nos cuesta. O ustedes me van a hacer creer a mí de que Dios, viene el diablo y dice, ahora verás cómo voy a tentar a tu hijo a que te dé la espalda. Le voy a dar una racha de 10 años de mala suerte. Como se coloca, mala suerte, no. Es el diablo el que está buscando que tú denigres de Dios. El primer año que ya tú lleves comiendo arroz con huevo, ya estamos denigrando a Dios. Y el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, no es solamente lo incumple siendo ateo. Cuando tú pierdes, o así sea un poquito tu fe, ya faltaste al primer mandamiento. Yo no sabía eso. Yo siempre que me iba a confesar, yo nunca hacía, padre, acúseme el primer mandamiento. Porque yo pensaba de que no, como yo soy un hijo de Dios, yo lo reconozco, yo no lo escondo, yo lo defiendo, entonces el primer mandamiento. No, pero el hecho que sintamos miedo, el hecho que sintamos un medio temblor en nuestras vidas, ya ahí fallamos. Así que a confesar el primer mandamiento como pecado. Bueno, ahora vamos con el Evangelio, parte del Santo Evangelio. Y parte del Santo Evangelio es Pasión de Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, 14, 27 hasta el 66. Dice, en aquel tiempo uno de los 12 discípulos, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y le propuso qué recompensa me darán si les entrego a Jesús. Le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde aquel momento Judas comenzó a buscar la oportunidad para entregarles a Jesús. El primer día de los panes sin levadura, o sea, los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús les contestó, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y denle este recado. El maestro dice, mi hora está cerca y voy a celebrar la Pascua en tu casa con tus discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús le había encargado y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban dijo, les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos muy tristes comenzaron a preguntarse uno tras otro, ¿acaso seré yo, Señor? Jesús les contestó, el que va a traicionarme es uno que come de mi propio plato. Es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dicen de él las Escrituras. Sin embargo, ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido. Judas, el traidor, le preguntó, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos diciendo, beban todos de ella porque esta es mi sangre con la que Dios confirma la alianza y que va a ser derramada en favor de todos para el perdón de los pecados. Les digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron después el himno y salieron hacia el monte de los olivos.
Jesús les dijo entonces: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque así lo dicen las Escrituras. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de mi resurrección iré antes de que ustedes a Galilea. Pedro le contestó: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús insistió: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo. Y yo mismo, decían los otros discípulos. Llegó Jesús acompañado de sus discípulos al lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí sentados, mientras yo voy un poco más allá a orar. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Entonces les dijo: me están invadiendo una tristeza de muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó unos pasos más y postrándose rostro en tierra, oró así: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: ¿ni siquiera han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para que no desfallezcan en la prueba. Es cierto que tienen buena voluntad, pero les falta las fuerzas. Por segunda vez se alejó de ellos y oró así: Padre mío, si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú quieras. Regresó de nuevo a donde estaban sus discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. Así que los dejó como estaban y apartándose de ellos oró por tercera vez con las mismas palabras. Cuando volvió les dijo: ¿aún siguen durmiendo y descansando? Fíjense que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántese, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Venía acompañado de un número tropel de gente armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado esta contraseña: aquel a quien yo bese, ese es, aprésenlo. Así que apenas llegó, se acercó a Jesús y lo saludó diciéndole: hola, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo ya. Entonces se abalanzaron sobre Jesús y echándole mano lo apresaron. De pronto uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y de un golpe le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada en su vaina, pues todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Acaso piensan que no pueden pedir ayuda a mi Padre y que Él me envía ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales las cosas tienen que suceder así? Entonces dijo Jesús a aquel tropel de gente: ¿por qué han venido a arrestarme con espada y garrote como si yo fuera un ladrón? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me han apresado. Pero todo esto sucederá para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Y en aquel momento todos los discípulos de Jesús lo abandonaron y huyeron. Los que habían apresado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, al sumo sacerdote, donde se hallaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. Pedro, que lo había seguido bien desde lejos hasta la mansión del sumo sacerdote, entró también y se sentó junto a los criados para ver en qué terminaba todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y el pleno del consejo supremo andaban buscando un testimonio falso contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron. A pesar de los muchos testigos falsos que compadecían ante ellos, finalmente compadecieron 2 que dijeron: este ha afirmado: yo puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Levantándose entonces el sumo sacerdote dijo a Jesús: ¿no tienes nada que alegar a lo que estos testigos contra ti dicen? Pero Jesús permaneció en silencio. Entonces el sumo sacerdote le conminó: en nombre de Dios vivo, te exijo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús les respondió: tú lo has dicho. Y añadiré que más adelante verán al Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡has blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testimonios? Ya han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: que merece la muerte. Y se pusieron a escupirle en la cara y a darle puñetazos mientras otros lo abofeteaban diciendo: adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado?
Entre tanto, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada y le dijo: ¿Tú eres uno de los que acompañan a Jesús el Galileo? Pedro lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué me hablas. Luego se dirigió hacia la puerta y cuando salía, la vio otra criada que aseguró a los que estaban allí: Este también anda con Jesús de Nazaret. Otra vez lo negó. Pedro, jurando: No sé quién es ese hombre. Algo más tarde se acercaron a Pedro con unos que estaban allí y le dijeron: Pues no cabe duda que eres tú de los suyos. El acento mismo te delata. Entonces él comenzó a jurar y a perjurar: No sé quién es ese hombre. Y al instante cantó un gallo. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí se echó a llorar amargamente. Al amanecer el nuevo día, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron el acuerdo de matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato. El gobernador, entre tanto, Judas, el que lo había entregado, al ver que había condenado a Jesús, se llenó de remordimiento y se fue a devolver las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando a un inocente. Ellos le contestaron: Eso es asunto tuyo y ya no nuestro. Judas arrojó entonces el dinero en el templo, luego se fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recorrieron aquellas monedas y dijeron: Este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que acordaron emplearlo para comprar un terreno conocido como el Campo del Alfarero y destinarlo a cementerios extranjeros. Por esta razón aquel campo recibió el nombre de Campo de Sangre, que es lo que se ha conservado hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio de aquel a quien tasaron los israelitas, y compraron con ellas el campo del alfarero, de acuerdo con lo que el Señor me había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas y glorias a ti, oh Cristo. Hoy en mi librito está la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy correspondería leer la entrada triunfal de Jesús. No sé por qué el librito este, que lo compré en la iglesia católica, sale con esto. Pero bueno, hablemos de 4 o 5 detalles que tiene la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Primero, regresó a su tierra, donde no fue profeta. Segundo, no regresó en carruaje, no regresó en caballo, regresó en un asno, en una burrita. Unos dicen burrito, otros dicen asno. En fin, el sentido bíblico, dicen muchos sacerdotes, que es que el caballo es símbolo de guerra. Entonces, los israelitas siempre, los judíos siempre esperaron como un gran líder para la batalla física. O sea, como un Goliat, así esperaban ellos al Mesías. Por eso para ellos el Mesías no ha venido. Jesús toma y entra en un animal modesto, humilde, un animal de paz, de amor, a pesar de que había dado juguete en el templo. Acuérdense, mucha gente me dice: Rafael, pero si tú eres católico, apostólico y estás tan metido en el camino de Dios, ¿por qué a veces te saltas? Digo, me saltan las injusticias. No me gustan las injusticias. No me gusta que se aprovechen de la gente. No me gusta que tomen a los más tontos como juego. Me molesta. Siempre me molestó el bullying en los colegios. Siempre. Entonces, ese otro aspecto es importantísimo. Cómo Jesús entra con humildad. Una sincera y verdadera humildad. Luego, los vítores, y en menos de una semana, los vítores acusándolo. No sé si es que somos demasiados ignorantes, tontos, perdonen la expresión, estúpidos, que enseñoreamos a alguien y a los 5 días lo estrellamos. Yo creo que con todo el conocimiento que tenemos hoy en día,
de la palabra de Dios, no analizaríamos que es Jesús el que está aquí nuevamente. Creo que lo crucificaríamos una vez más. Otro punto importante es la expresión que lanza Poncio Pilato, que dice de que él se lava las manos y que él no es culpable de la muerte de un inocente. Claro que es culpable. Tan culpable es que Jesús muere. Eso está como un presidente. No, es que yo no veo las bandas criminales y por eso no sé dónde atacarlas. No. Ellas están ahí, se ven los ataques, se ven los muertos y todo eso. Y se repliega, entonces salga a combatirla. O sea, no podemos tapar el sol con una mano. No podemos hacer lo que hizo Pedro, que negó a Jesús 3 veces por miedo a morir. No podemos hacer lo que hizo Poncio Pilato, de lavarse las manos ante una injusticia y no tener los pantalones suficientes para decir, este hombre es inocente, lo sueltan. Otro punto, el pueblo escoge a Barrabás. ¿Por qué? Yo siempre he tenido una teoría que a la mujer le gustan los hombres malos. Ustedes ven mujeres lindísimas y todo eso con unos hombres que las tratan horrible. Yo no sé sinceramente por qué a las mujeres les gustan los hombres que las tratan mal. No sé. Quisiera poder como tener una varita para esa parte y decirle a las mujeres el por qué a ellas les pasa eso. Otro punto importante del Domingo de Ramos y la pasión de nuestro Señor Jesucristo es que el pueblo escoge a un delincuente, como les decía. El pueblo para mí en este caso es como la mujer. Ok. Otro punto bien es que a Jesús lo coronan con la corona de espinas y le dan golpe para que se le entierre. Ahí no terminó todo. A Jesús lo coronan 3 veces más. ¿Por qué? Porque acuérdense que a él le quitan la ropa que tiene. ¿Y por dónde salía la ropa en ese entonces? Por arriba. Entonces tienen que quitarle la corona. Le ponen la púrpura, otra vez le ponen la corona y le pegan otra vez. Y una tercera vez cuando ya lo van a desnudar, bueno, a dejarlo en interiores para crucificarlo en el Monte Calvario, también lo que le ponen, tienen que quitarlo por arriba. Le quitan la corona, se la ponen otra vez. O sea que fueron 3 veces que Jesús sufrió la burla de la corona porque solamente él decía la verdad. ¿De dónde vienes tú? De mi Padre. Hermanos, que este Domingo de Ramos, que así como tú agitas el ramo, agitas el pedacito de palma, o se les das por hacer muñequito y cosas lindísimas, aquí el verdadero significado es que no seamos agitadores de palma y luego seamos jueces de la gente. Aquí debemos ser agitadores de palma y agitadores de la palabra de Dios, de la esperanza de poder vivir un mundo lleno de el cielo aquí en la tierra. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendigan hoy, mañana y siempre. Con mucho amor y cariño les decimos, chao, chao.